de la hora clave de la W. 7:33 en la hora clave. Estamos a continuación con el señor Mauricio Chiruiza, él es presidente de la FEWE Nacional. Nos atañe conversar lo que sucedió o lo que sucede en los últimos instantes, minutos, horas, días sobre la resolución de la Corte Constitucional que decidió revocar las medidas concedidas el pasado 12 de mayo del 2020 para que el Ministerio de Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades. Actualmente cuentan con luz verde, dicen que es constitucional que el Ministerio de Finanzas tome la decisión de recortar el presupuesto para la educación universitaria. Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo toman esta medida y esta resolución de la Corte Constitucional, lo que afecta en el presupuesto universitario de aquí en adelante? Sí, muy buenos días. Agradecer por la invitación a este importante medio de la provincia de La Suay. Saludar a todas las personas y radioescuchas que se están conectando a esta entrevista. Efectivamente, después de 5 meses, la Corte Constitucional dictaminó una sentencia que, si bien es cierto, recoge algunos aspectos importantes, como la autonomía y reconoce la autonomía que tienen las universidades para ejecutar su presupuesto, también da luz y carta abierta a que a futuro el Ministerio de Finanzas pueda elaborar directrices para reducción presupuestaria conjuntamente con las universidades. La carta abierta que el Ministerio de Finanzas reduzca presupuesto, pero ahora la diferencia con lo que pasó en mayo es ahora que tiene que hacerlo con los rectores, supuestamente mayor participación de las autoridades universitarias. Lo que nos preocupa es que, si bien es cierto, varios juristas han dicho de que se deja sin efecto la reducción de los más de 98 millones de dólares, al dejar sin efecto la circular del Ministerio de Finanzas enviada el 31 a finales de abril, efectivamente el recorte presupuestario es un hecho, es una realidad, porque las universidades ya no cuentan con los 98 millones de dólares que contaban hasta el mes de abril. Y lo que otra vez también nos preocupa es que la Corte Constitucional sí le está dando carta abierta a la reducción del presupuesto a futuro. Estos 98 millones de dólares sí han perjudicado al proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las universidades. Un ejemplo, las autoridades universitarias, y yo quiero hacer enfático, ayer el viceministro de Finanzas salía a responder al comunicado que emitió la FEWE Nacional diciendo de que la única partida presupuestaria es la 51, la afectada. Así que los muchachos no tienen por qué alarmarse ni llamar a movilizaciones. Pero la partida 51 establece el pago de docentes dentro de las universidades. Por información que nos ha dado la FEPUPE a nivel nacional, efectivamente se ha descontado, durante este estado de emergencia desde el mes de mayo, con la reducción presupuestaria, se ha desvinculado a un 30% de la planta docente de las universidades. Además, esta reducción presupuestaria ha hecho de que más de 2 meses docentes universitarios estén impagos, afectando al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿qué dice, Mauricio, perdone que le interrumpa, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, también dijo que el país está pasando por una situación económica bastante compleja, y no es que el dinero lo hemos utilizado en otra situación, sino definitivamente no hay dinero para poder asignarlo a la educación. ¿Qué decir frente a esto? Hay un elemento, la Universidad Ecuatoriana no funciona al día, no es que lo que recolectamos del IVA en marzo le corresponde a la universidad en abril. Esto estaba presupuestado efectivamente para el 2019. Se supone que los valores recolectados del 2019 por el impuesto a la renta, efectivamente del año en abril, el primer corte, y luego en noviembre del 2019 van directamente a la proforma general presupuestaria del Estado para el 2020. Es así como funciona, no es que... Precisamente por eso decía el ministro, dice, en el periodo fiscal las cosas han cambiado, por eso también el presupuesto universitario varía de acuerdo a lo que tenemos como ingresos. Aparentemente tendrían la razón. Nosotros somos conscientes de la difícil crisis que vive el país, pero no se debería haber afectado el 2020. El presupuesto, sino el presupuesto del 2021, porque lo que se recaudó en el 2020 va para la proforma general 2021. Es así como funciona el presupuesto aquí en el Ecuador. Entonces, lo que nos está haciendo nosotros entender es una cosa el ministro de Finanzas. Primero, que no conoce cómo funciona bien, porque ayer también lanzó algunas barbaridades que no quiero repetirles sobre la asignación presupuestaria a las universidades, pero efectivamente existe, es algo raro, no hay recursos para educación, no hay recursos para salud,
para el pago de docentes y médicos, pero hay recursos para el pago de la deuda externa y recursos para pagar interés sobre capital de la deuda externa y también recursos económicos para renegociar la deuda externa en términos que hasta ahorita los ecuatorianos no conocemos. Entonces, si es que hay dinero para pagar de manera puntual la deuda externa y renegociar la deuda externa y además poner interés sobre capital a los bonos del Estado que están en la deuda externa en el mercado internacional, que también, yo les digo una cosa, que también para financiar el pago de la deuda externa entra la recaudación del impuesto al IVA y de rentas internas. Entonces, si es que no tuviéramos los recursos económicos, efectivamente no se pagaría la deuda externa, pero somos el único país en el mundo que ha pagado puntualmente el pago de deuda externa. Entonces, ahí se demuestra que el único que quiere el gobierno y que la prioridad del gobierno no es la educación, no es la salud, sino los intereses con los grandes capitales y grandes grupos económicos. Entonces, ahí hay efectivamente hay un problema de fondo, que el gobierno tiene acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y parte de esos acuerdos con el FMI son reducir gasto social, esto significa, y en sectores estratégicos como educación y salud. Por ello es que nosotros estamos en contra de esta reducción presupuestaria, porque sí afecta al desenvolvimiento de la educación en el país. Y otro de los elementos del año 2021 es, al ser un año electoral, el presupuesto del 2020 se prorroga, pero el Ministerio de Finanzas no ha sido claro cómo va a ser la asignación presupuestaria para el 2021, porque para la Proforma General 2020 ya hubo una reducción de casi 30 millones de dólares. Ahora con el recorte de 98 millones de dólares, que es una realidad, a pesar de que la Corte diga que en papel ya no hay el recorte, pero ya los 98 millones no están en las cuentas de las universidades. Efectivamente existen más de 130 millones de dólares que no estarían para el año 2021, afectando efectivamente al desarrollo de la educación superior en el país y poniendo en peligro el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dato, varios rectores a nivel nacional de varias universidades como la UTC, la UPCE, la UNEMI, han señalado que no tendrían recursos económicos para funcionar a partir del mes de octubre. La educación no puede parar por la reducción presupuestaria. Entonces, la reducción es un hecho y la Corte Constitucional, algunos juristas y algunos integrantes del gobierno, a pesar que quieran pintarlo con flores, la sentencia efectivamente está afectando a la reducción presupuestaria porque de fondo existe un recorte presupuestario en las universidades. La pandemia está afectando realmente a todo el mundo y la educación también está sufriendo de estas consecuencias y aparentemente de lo que entendemos será mutilada en el sentido de que habrá despidos, se reducirá la calidad de lo que entiendo también en sus palabras. Y entiendo, o sea, hay una deuda pendiente que no se ha pagado, hay un recorte presupuestario. ¿Qué se viene de quién más? Sabemos que están ya llamando a marchas y protestas en próximos días. Mauricio. Sí, nosotros en defensa del presupuesto, en defensa de la educación de calidad y para que incluso la salida inmediata de Richard Martínez, porque mientras el gobierno le condecora por renegociar históricamente, entre comillas, la deuda externa, que significa esa renegociación, hasta ahorita no conocemos, efectivamente estamos exigiendo la salida. El día de hoy, en algunas universidades, el día lunes en la ciudad de Quito, realizaremos un plantón previo a la convocatoria nacional que hemos realizado para el 16 de septiembre. La FEWE se ha sumado conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores a la jornada nacional del 16 de septiembre en defensa de la educación, en defensa de la salud y en contra de las medidas económicas del gobierno que está afectando al bolsillo de los ecuatorianos. La mal llamada ley de apoyo humanitario ya está haciendo sus efectos en varias empresas. Por ejemplo, a pretexto de la ley de apoyo humanitario se están reduciendo el salario básico, los empleadores están firmando contratos, incluso con sobreexplotación laboral, inhumanos. Incluso hay contratos y hay casos que ya lo ha denunciado la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la parte del FUD, en donde los empleadores efectivamente les quitan derechos como la afiliación, el derecho al décimo, derecho a vacaciones. Efectivamente, esas políticas están afectando al trabajador y por ello nos movilizamos. Pero además, también nos estamos movilizando para defender para exigirle al gobierno nacional comida y medicina, porque se va a levantar ya el estado de excepción este 12 de septiembre, pero no significa que la pandemia ha terminado, no es que por decreto el coronavirus desaparece. Mientras
se van a liberar varias restricciones que teníamos. Efectivamente, el gobierno no está asegurando fuentes de empleo para los ecuatorianos, tampoco medicina, y tampoco está efectivamente entregando recursos económicos a la salud. Es muy penoso que más de 2.000 internos posgradistas ya no puedan ir a los hospitales por falta del pago del Ministerio de Salud Pública. Además, la FEGU está exigiendo la salida del ministro Richard Martínez, pero que también la Asamblea Nacional revele cuáles son los acuerdos que llegó el gobierno nacional para la nueva línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, porque lo celebra el gobierno como una victoria en la renegociación, pero esa renegociación conlleva también afectación a derechos del pueblo ecuatoriano. Justamente iba a mi siguiente pregunta, a la última elocución que usted habla sobre Moreno, que resaltó el préstamo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, pero en palabras anteriores dijo usted que las condiciones de ese préstamo es para disminuir el apoyo social educativo. Moreno dijo que ese dinero lo va a utilizar para ponerse al día en los pagos y asignaciones de los GATS, como dice usted bien, y como también para pagar a los proveedores, pero de la educación en ningún momento se está hablando, y de la salud, como dice usted también, se está debiendo. Es decir, la marcha y protesta que ustedes pretenden hacer conlleva no solo la reducción del presupuesto, sino todas estas medidas. Sí, efectivamente, yo hago un ejemplo. El gobierno ha intentado pagar deuda con más deuda. Y primero, uno de los elementos, ya no tenemos, el anterior gobierno hacía lo mismo, se endeudaba, pero él entregaba nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales prevendidos, la preventa del petróleo, la asignación por años de campos mineros a Rusia, China. Ahora las condiciones de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional efectivamente son condiciones que que te imponen reducción al gasto social como educación, como salud. Desde el que asumió Moreno la presidencia se ha venido endeudando con el Fondo Monetario Internacional. El primer préstamo que llegó a finales del 2019 hablaba de que con eso va a fomentar y aumentar el presupuesto para educación, para salud, va a pagar pensiones jubilares, va a pagar efectivamente la deuda que tiene el Estado con el IES, pero de esas 4 elementos que señaló en el 2019 que ese dinero iba a ser destinado, ninguna se cumplió. El 2020 nos redujeron presupuesto para la universidad. Ustedes conocen que los jubilados están planteando una huelga de hambre por la falta de pago de sus dispositivos jubilares y existe una deuda inmensa del Estado con el IES. Entonces, esos recursos económicos que está recibiendo el gobierno nacional por la deuda están siendo utilizados para beneficiar a los grandes grupos económicos que gobiernan con Lenin Moreno. Entonces, por eso nosotros estamos en este momento exigiendo que la Asamblea Nacional revele los acuerdos que llegó el gobierno de Moreno para una nueva línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Porque ya vimos que en la última carta de intención se planteaban todas estas reformas como la eliminación de los subsidios y la eliminación de la banda de precios, que es ya una realidad. Cada mes tenemos un precio de combustible, otro mes baja, otro mes sube, pero eso es fruto de los acuerdos de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que intentaron aplicarle en octubre del año anterior a través del decreto 883 y que fue rechazado ampliamente en el gran levantamiento indígena y popular del mes de octubre. Si el gobierno continúa con estas políticas que atentan contra los derechos, los estudiantes, los trabajadores, las amas de casa, continuaremos en las calles movilizándonos. No descartamos como conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores, no descartamos la FEGUE Nacional ir radicalizando procesos de movilización en contra de estas políticas antipopulares del gobierno de Moreno. Es decir, que el panorama indicaría que en octubre vamos a tener lo mismo que el 2019, manifestaciones y críticas y exigencias contra el gobierno. Es decir, no tienen una fecha precisa de cuándo van a salir. Lo que entendemos es que reclaman acuerdos de las líneas de crédito a la Asamblea, renuncia de Richard Martínez, entre otros asuntos. Sí, nosotros hemos decidido retomar las movilizaciones este 16 de septiembre. Como lo digo, no descartamos que en próximos días, pasado el 16 de septiembre, continúen efectivamente movilizaciones. Un dato, los docentes universitarios se encuentran debatiendo la posibilidad también de movilizarse por la falta de pagos en sus salarios.
hay docentes en universidades que no han cobrado 2 meses, hay docentes 3 meses que no se les ha asignado sus pagos. Efectivamente hemos sido conscientes de este tema y también los compañeros docentes agrupados en la Unión Nacional de Educadores han venido movilizándose en las calles durante esta emergencia sanitaria y también no descartan poder ir radicalizando y elevando el nivel de combatividad en las calles en los próximos días. Efectivamente, si el gobierno continúa con estas políticas y continúa implementando paquetazos económicos que afectan al bolsillo de los ecuatorianos, efectivamente vamos a tener otro octubre este 2020, pero algo que hay que señalar enfáticamente: los trabajadores, los pueblos del Ecuador no debemos pagar la crisis económica, porque mientras el gobierno beneficia a los grandes grupos económicos, con excepción de impuestos, con perdona de una deuda histórica que tienen algunos grupos económicos del pago de impuestos al SRI, efectivamente busca, y también es algo ilógico, esos créditos están sirviendo mientras al pequeño dueño de la tienda, le dan un crédito para reactivar su economía, su negocio al 5, al 7%, el gobierno nacional entrega a los grandes grupos económicos, un ejemplo, Grupo La Favorita, que es uno de los conglomerados más grandes del país, líneas de crédito al 1 o al 2% anual, beneficiando a los grandes empresarios y hundiéndole en crédito al pequeño tendero del país. Por ello, por esas acciones del gobierno es que este 16 vamos a luchar en las calles junto a los trabajadores y a los maestros. Mauricio, estaremos atentos a lo que pase el 16 de septiembre y le comprometemos para conversar, entrevistarnos antes, durante y después de estas protestas. Esperemos que no se vayan radicalizando y más bien el gobierno tome las decisiones correctas. Estaremos en contacto, Mauricio. Muchas gracias por el tiempo y la entrevista. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que pasen un buen día. Hasta luego. Estuvimos conversando con Mauricio Chiluisa, él es presidente de la FEGUE Nacional, dándonos los argumentos desde la perspectiva de los estudiantes universitarios sobre la resolución de la Corte Constitucional que, en definitiva, lleva a que el Ministerio de Finanzas pueda y tenga la competencia de reducir el presupuesto para la universidad. Hay muchísimo malestar por parte de los rectores de la universidad. Por ejemplo, en nuestra ciudad, el rector Pablo Vanegas llamó ya a una sesión extraordinaria para tomar las medidas del caso en torno a que se pretende ya reducir drásticamente la compensación económica por parte del Estado a la educación pública, en este caso a la educación superior. Estaremos atentos a lo que pasa. Mauricio también habla sobre las movilizaciones que harán desde el Frente Unitario de Trabajadores. Estaremos también atentos a lo que vaya pasando la próxima semana, los próximos días, cuando se desarrollen estas manifestaciones. Inicia publicidad en la W.